talde proposatzaileek hitza hartuko zutenez, zuzenean zuena ditza. Eskerrik asko bada, presidente jauna, legebiltzarkideak, arratsaldeon guztioi. Batzorde honetan agertzen naiz Euskadin pandemiak izan duen bilakaeraren berri emoteko, aldian egiten izan duan bezala, bai eta COVID-19 pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2021 legearen aurreikuspena betetzeko ere. Lehenik eta behin, adierazi nahi dut, egoera erabat aldatu dela uztailaren 21ean Legebiltzarreko batzar egutegia itxi arte egin nuen azken agerralditik. Abuztuak, uztailean erregistratu genuen intzidentziaren gorakadaren amaiera ekarri du, baita joeraren aldaketa ere. Prozesu hori jarraitu ahal izan duzue unean uneko eta egunero gobernuaren komunikazio anitzen bidez eman dugun informazioari esker. Estamos efectivamente en un proceso claro de descenso de la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes de la COVID-19. El 21 de julio, la tasa de incidencia acumulada estaba en 682 casos por 100.000 habitantes y siguió subiendo hasta los 873 del 30 de julio, máximo de esta pandemia. Hoy, la tasa es de 312,81. El número básico reproductivo, OR0, alcanzó en julio el 1,53, exactamente el día 2 de julio. Hoy es de 0,82. Había entonces 218 personas en los hospitales de Osakidetza a causa de la COVID. 174 personas ingresadas en planta y 44 en UCI. Hoy hay 212 personas en planta y 71 en la UCI. Como pueden comprobar, el descenso del número de personas ingresadas en las UCI no ha corrido parejo al descenso en la tasa de incidencia 14 días por cada 100.000 habitantes. En resumen, vamos bien, pero la pandemia sigue entre nosotras. Contagia a muchas personas, un porcentaje de las cuales ha de ser hospitalizada, ingresada en UCI incluso, y desgraciadamente hay personas que fallecen. La semana pasada fueron 25, la mayoría con más de 80 años y numerosas patologías asociadas, pero también una persona de 52 años, todas ellas con alguna fuente de contagio. La pandemia sigue cobrándose vidas. Esperanza, sí. Optimismo, también. Pero tenemos que mantener la prudencia y las medidas de prevención. La experiencia de este verano ha sido clara. La irrupción de una variante del virus mucho más contagiosa, la Delta, unida al fin del estado de alarma y al aumento de las interacciones sociales motivadas por el periodo veraniego y vacacional, han tenido como resultado una ola que no ha terminado y que ha causado muchos fallecimientos. Es por eso que no podemos bajar la guardia. No lo hemos hecho durante estos 2 últimos meses. De hecho, las medidas de control de la actividad que han estado en vigor durante los meses de julio y agosto han servido para contener y doblegar la curva de la incidencia de la COVID. Es en este contexto y en esta reflexión donde debemos enmarcar las decisiones que adoptó el pasado lunes el Consejo Asesor del LABI y que han entrado en vigor hoy. Ezagutzen dituzue neurriak. Jarduera guztietan baimendutako gehieneko edukiera 60%koa da, lokal eta instalazio guztientzat, muga espezifiko bat aplikatzen den kasuetan izan ezik. Oro har, ezartzen da edozein motatako gizarte, kultura edo kirol ekitaldietarako esparruetan gehienez ere 600 pertsona bildu ahal direla barnealdetan eta 800 pertsona kanpoan. 1.600 eta 5.000 pertsona arteko edukiera duten esparruetan, barnealdeetan 800 pertsonako maksimoa da eta kanpoan 1.500 pertsonetakoa.
5.000 pertsonetatik gorako edukiera duten esparruetan, gehieneko edukiera ezin da 30% baino handiagoa izan, beti ere prebentzio neurri orokorrak beteaz. Ostalaritza eta jatetxe establezimenduetan, edukieraren 40% ezarri da barrukoetan. Zerbitzua, barnealdetan zein terrazetan, gehienez 8 laguneko izan daiteke mahai bakoitzeko edo mahai talde bakoitzeko, bizikideen kasuan izan ezik. Barran edo zuti kontsumitzeko debekuari eusten zaio, barruan zein kanpoan. Arau horiek berak aplikatzen zaizkie joko lokalei eta txokoi edo elkarte gastronomikoei. Indarrean jarraituko du merkataritza, gizarte eta kultura jarduera guztiak goizeko ordu batetan ixteko muga ordutegiak, baita 3. eta 4. taldeetan sailkatutako gazte lokalen eta gaueko aisialdiko establezimenduen itxierak ere. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren abuztuaren 3ko autoaren arabera, zuzendu egiten da hondartzetako eta igerilekuetako joan etorrietan eta ibilaldietan maskarak erabiltzeari buruzko atala. Hau da, nahita nahizkoa da maskara erabiltzea pertsonen arteko gutxieneko distantzia etengabe mantentzea ezinezkoa denean. Esan bezala, itxaropena, bai, baikortasuna, bai, baina zuhurtziari eta prebentzio neurriei eutsi behar diegu. Entendemos que determinados sectores económicos y seguramente el conjunto de la población de Euskadi querría disfrutar de menores restricciones en su actividad, pero la pandemia sigue presente. Prudencia y optimismo, he dicho antes. Optimismo porque nos acercamos a un nuevo periodo en el que van a confluir 2 condiciones muy importantes. Una, la vuelta a la actividad laboral y escolar, a entornos de actividad más estables, con mayor control sobre el cumplimiento de las medidas preventivas. Y 2, la culminación del proceso de vacunación. Joan den astelenean, labiren bileraren ostean, Jokin Bildarratz hezkuntza sailburuak azaldu zuenez, aurreko ikasturtean hezkuntza sisteman aplikatu ziren neurriek arrakasta izan zuten. Ikasturtea nahiko normaltasunez egin zen eta oro har, gela gutxi itxi behar izan ziren. Aurten protokoloak eguneratu dira, eskuratutako esperientziaren arabera. Horri gehitzen badiogu, ikasturtearen hasieran irakasleak eta ikasle gehienak txertatuta egotea, ikasturtea normaltasunez egiteko itxaropena dugu. Efectivamente, la vacunación con al menos una dosis alcanza el 87,3% de nuestra población mayor de 12 años y con pauta completa al 79,8%. En números totales se han administrado al menos una dosis a 1.726.488 personas y han cumplido la pauta de vacunación un total de 1.579.417 personas. Quiere esto decir que en pocas semanas podríamos culminar el proceso de vacunación del grueso de la población mayor de 12 años en Euskadi. Son algo más de 200.000 personas las que faltan por vacunar. Al ritmo actual de llegada de vacunas y teniendo en cuenta que hay citas disponibles, podríamos terminar el proceso en unas pocas semanas. Es por eso que durante las últimas semanas hemos redoblado los mensajes animando a esta población pendiente a coger cita para vacunarse. Y esos llamamientos y mensajes proactivos enviados han tenido su efecto. De hecho, la población entre 12 y 15 años que ha recibido la primera dosis es del 68,6%, 6 puntos más que el pasado lunes. Y entre los 16 y 19 años, el 73%. Son datos muy positivos y muy importantes de cara al inicio del curso escolar. Estamos a punto de culminar este proceso de vacunación y ello nos obliga a adecuarnos a esta situación. Iniciamos el proceso de vacunación adecuándonos a la población diana y a la disponibilidad de vacunas. Acudimos a las residencias e incluso a las viviendas de las personas más vulnerables. Organizábamos las visitas y convocábamos telefónicamente.
Luego planteamos la vacunación de las personas mayores en los centros de salud o ambulatorios, convocándolas mediante cita telefónica y mensajes SMS. A medida que descendía la edad de los colectivos Diana, habilitamos centros de vacunación más grandes. Colaboramos con empresas, instituciones y organismos para vacunar a su personal y pusimos en marcha la autocita. Ahora corresponde realizar el camino inverso. Los grandes centros de vacunación han resultado un éxito que supone un enorme esfuerzo logístico y organizativo. La población diana se está reduciendo rápidamente y en breve iniciaremos el proceso de reorganización de los puntos de vacunación para acomodarlos a la nueva situación tal y como hemos venido haciendo desde el principio. Txertaketa zentro handiek arrakasta izan dute. Ahalegin logistiko eta antolatzaile handia egin behar izan du. Sede biztanleria azkar murrizten ari da, eta laster ekingo diogu txertaketa zentroak berrantolatzeko prozesuari, egoera berrira egokitzeko hasieratik egin dugun bezala. Azken mezua. Herritarrei jakinarazi nahi diegu txertaketa prozesua amaitzeak ez duela, nahita ez esan nahi pandemiaren amaiera. Pertsona batzuek hainbat arrazoiengatik ezin izan dute txertorik hartu eta kalteberak dira. Pertsona batzuek txertoa jarriarren ez dute immunitaterik sortu eta gaixotasuna gara dezakete. 12 urtetik beherakoek ez dute txertorik jaso, oraindik ez dagoelako txerto pediatrikorik. COVID munduan zabaltzen ari da eta mutatzen jarraitzen du. Pandemiak gure artean jarraitzen du eta prebentzio neurriak mantendu egin behar ditugu. Eskerrik asko eta zuen esanetara.